Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno. Pues buenos días todavía, ¿verdad? A todos. Qué gusto estar aquí. Para mí es un honor, de verdad, ser parte de esta hermosa obra. Conozco a los pastores desde hace muchos años, somos amigos. Ahora he descubierto que tienen otros dones, ¿verdad? Que no sabía. Amigo, cocina muy rico. Algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero de verdad que muchas gracias por permitirme ser parte aquí este domingo. Y bueno, quiero compartir con ustedes algo que ha sido parte de mi vida, el proceso que he estado viviendo en este año, el año pasado, bueno, y parte de ¿verdad? Y como ya les comentó el pastor Tavo, mi esposo falleció el 25 de diciembre de 1900, no es cierto, del 2023. 2023 tiene un año y casi 2 meses de haber fallecido. Y bueno, fue un tiempo bien difícil, sobre todo las fechas que tuvimos que enfrentar esta situación, porque mi esposo y yo éramos pues muy cercanos. Como decía Tavo, nos identificamos mucho con ellos porque hace muchos años Tavo también padecía pérdida de audición y mi esposo padeció pérdida de audición, nada más que su condición fue diferente porque él fue el nervio auditivo. Entonces ahí ya no había nada que hacer y se fue yendo su audición poco a poco hasta que quedó completamente sin oír. Entonces eso nos hacía estar muy cerca porque yo tenía que estar oyendo lo que le decían y yo tenía que decirle a él con señas y con mis gestos y todo lo que la persona quería, y él podía responder perfectamente, pero yo tenía que interpretar, y así que era como que su oído ambulante, ¿verdad? Traía equipo auditivo, pero pues igual tenía necesidad de que estuviera ahí con él. Entonces eso hizo que estuviéramos tan cerca uno del otro. Él no podía estar sin mí y yo no podía estar sin él, y de verdad fue todo nuestro matrimonio siempre fuimos muy muy unidos. Entonces esta situación fue muy fuerte para mí y la fecha también. Entonces yo quiero contarte algo, pero quiero que tú a poder transmitirte de lo que Dios hizo en mi vida en todo este proceso, ¿sí? Y bueno, quiero hablarte acerca de procesar la pérdida. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado pérdidas? No solamente un ser amado, pero también hemos padecido pérdidas en alguna situación en nuestra vida, como a lo mejor una pérdida financiera, a lo mejor una pérdida de ilusiones o de algo que tú querías y añorabas tanto, pero no vino. O a lo mejor una pérdida de trabajo, ¿verdad? Que de repente te dicen, estás despedido. Y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a enfrentar esto? ¿Sí? También pues hay pérdidas de salud, cuando estamos a veces bien seguros de nuestra salud y de repente nos vamos a hacer un chequeo, pues a los que luego acostumbran a hacerse un chequeo cada año, y bueno, y resulta que en este chequeo te dicen que tienes una enfermedad, y a veces enfermedad terminal o alguna situación crónica que hay que tener un trato, y te quedas así, ¿verdad? Nos quedamos con esto. Decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a lograr salir adelante con toda esta situación? Y de verdad eso fue lo que yo viví. Entonces quiero que compartas conmigo, o compartamos juntos, una escritura que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12. Si tú traes tu Biblia, puedes buscarla ahí. A mí me gusta la Biblia todavía escrita, ¿verdad? La de letras, libros. Para mí no hay nada como esto, el papel, ¿verdad? Pero otros ya tienen otra forma, y bueno, está bien. Lo importante es que Dios hable a tu vida. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 12 y vamos a empezar leyendo el versículo 13. Y esta historia es muy bonita porque, bueno, sucede después de una situación trágica. David pecó, codició a una mujer, la hizo suya, pero esta mujer era casada, se llamaba Betsabé, tenía un esposo que se llamaba Urías, y no solamente se queda con la mujer, sino que mata a su esposo, manda a matar a Urías. Esto es terrible, comete adulterio y comete asesinato.
Entonces la mujer queda encinta y es este el momento donde nos habla este pasaje y dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Wow, qué noticia tan más fuerte: tu hijo va a morir por lo que has hecho. Y luego le dice: después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, al hijo que David tuvo con su esposa, con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, el séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará ahora cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de que lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. Hasta ahí vamos a leer. Y esta historia nos enseña un proceso de pérdida, de duelo que sufrió David, ¿sí? Entonces, cuando sufrimos pérdidas, son inesperadas. Nadie está esperando perder algo, ¿verdad? Nadie quiere que algo malo nos suceda. Todos queremos que las cosas vayan bien y que a lo mejor sea normal, ¿verdad? A veces decimos: bueno, ¿por qué el otro sí? Porque ellos sí pudieron y yo no pude, ¿sí? Y yo no, y a mí no me pasó así. Y son cuestionamientos que nos hacemos en nuestro caminar. Este pasaje nos muestra a David enfrentando la pérdida de su hijo después de haber pecado contra Dios. A veces las pérdidas vienen por consecuencia de algo que cometimos, y eso también nos causa dolor y nos arrepentimos, pero las consecuencias muchas veces las vivimos. A veces solamente suceden, porque suceden en la vida, no estamos exentos de nada. Podemos sufrir pérdidas que dañan nuestra vida profundamente, ¿sí? Y aunque esta historia, aunque se centra en la muerte del hijo de David, también nos enseña un proceso para la sanidad en nuestro corazón, ¿sí? Y podemos sufrir diversos tipos de pérdidas, ya lo mencionamos, como la muerte de un ser amado, en mi caso, ¿verdad? Una relación, tal vez tú pierdes alguna relación, has perdido, estás enfrentando un divorcio, estás enfrentando una separación, o también has perdido la salud o algún sueño frustrado o algo que tú querías demasiado y no se pudo lograr. Y todo eso es pérdida. Y todo eso provoca cierto duelo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y por qué te quiero enseñar esto? Porque muy poco se habla a veces en la iglesia de los procesos de duelo, ¿sí? Muy poco se enseña, pero son tan comunes y son parte de la vida que nosotros tenemos. Y tenemos que aprender a enfrentarlos de la manera correcta. Y no estoy aquí para ponerme como ejemplo, solamente quiero mostrarte cómo fue ese proceso en mi vida y qué fue lo que a mí me ayudó, para que de alguna manera, si algo estás pasando, te pueda ayudar a ti también para pasar ese proceso, ¿sí? Entonces, este pasaje nos enseña sobre el dolor, sobre la aceptación y la restauración espiritual en medio de la pérdida. Nos va a enseñar acerca del dolor, aceptar lo que estamos pasando, pero también un proceso de restauración, porque Dios está con cada uno de nosotros y está en el proceso.
Entonces, lo primero que aquí sucede es que David estuvo varios días él llorando y orando para que su hijo fuera sanado. Número uno, reconoció la realidad de esta pérdida. Dios ya le había dicho: tu hijo va a morir. Híjole, qué difícil cuando te dan una noticia que te simbra la vida. ¿Sí? Mi hijo Jorge Isaac, el que ahorita es pastor de la iglesia, no porque su papá falleció, sino ya él ya había tomado el pastorado unos años antes. En el 2018 él tomó el pastorado con su esposa, y mi hijo Jorge Isaac, un año antes de que su papá falleciera, el Señor le había hablado a él, pero claro que nunca nos había dicho, y le dijo: tu papá va a partir. Y él dice que estaba: Señor, ¿por qué? Yo tuve una lucha con él, con el Señor. Dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo libraste del COVID? Lo sanaste, estuvo muy grave también, lo sanaste, y ahora te lo quieres llevar. ¿Por qué, Señor? Entonces, cuando nosotros enfrentamos esto y de repente mi esposo se enferma por un derrame cerebral, él estaba bien, él jugaba, él estaba bien, de verdad. Acabamos de salir de vacaciones, estábamos contentos, ya habíamos planeado qué íbamos a hacer, vacaciones y todo eso. Y de repente el 19 de diciembre le viene el derrame, y en 40 minutos mi esposo tuvo muerte cerebral. Y él no sufría de la presión, increíble, él no, de verdad no sufría de la presión. Solamente mi hijo siempre dice: parece que el Señor le dio una estocada así, o sea, donde tenía que dar para que él durmiera. Y mi esposo se fue así, o sea, se fue como durmiendo de repente, o sea, no cayó, no, él fue diciéndome lo que iba sintiendo. Siento que no puedo mover mi pierna, siento que no puedo mover mi brazo, cómo tengo la boca, no, mi amor, estás bien, no te preocupes, vamos a salir adelante, todo va a estar bien, y todo va a estar bien, y todo va a estar bien. Y de repente empezó a bostezar, y a bostezar, y a bostezar, y se fue durmiendo, y se quedó dormido. Y pues ya no había nada que hacer. Pero era difícil aceptar esa realidad. Yo nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba yo a pasar por esta situación. Nunca lo creí. Yo creo que nadie está esperando eso. Nadie quiere una situación así. Nadie desea pasar por esos procesos, y David tampoco. Ciertamente fue una consecuencia del pecado, pero uno siempre apela a la misericordia de Dios, y David lo hizo. David oró, ayunó, pasó varios días orando y rogándole a Dios que no muriera su hijo. Y a veces no queremos aceptar la situación que está pasando. Yo no quería aceptarlo. Yo decía: no, mi esposo se va a levantar, se va a levantar. El doctor me dijo: trae 80% de muerte y 20% de vida. Y yo decía: pues 20%, eso es suficiente para orar y clamar. Y no te imaginas cómo oramos, cómo clamamos, cómo pedimos que nos hagan oración, cómo suplicamos. Pero Dios dijo no. Y un día tan difícil, yo todavía estuve con él. El 24 él estaba en terapia intensiva, lo sacan el 23 de terapia intensiva, y lo llevan a piso. Yo dije: ya se está recuperando. Pero lo llevaban a piso para que él no estuviera solo en sus últimos momentos. Y yo no sabía, o sea, yo no me decía exactamente qué estaba pasando. El 24 en la noche yo estuve con él, lo cuidé. Al otro día me despedí, le dije: amor, va a venir tu hijo, danos una señal, abre tus ojos, por favor, abre tus ojos. Y al mediodía nos avisaron: mi esposo había tenido un paro respiratorio y ya falleció y se fue. No te imaginas lo que fue eso para nosotros. Fue tremendo, un golpe que nunca pensamos vivir, pero Dios estaba en medio de ese proceso, y Dios tuvo misericordia de él, porque esa muerte fue la mejor para él, pero la más dolorosa para nosotros. Sí. Y yo creo que esas cosas, cuando las estamos enfrentando, hay una resistencia, a una lucha interna de aceptar lo inevitable. Sabemos que algo puede pasar, pero no queremos aceptar lo que está sucediendo. Nos negamos, ¿sí? Y eso pasó conmigo, y probablemente está pasando con algunos de ustedes.
No estamos aceptando la situación. Pero yo te digo una cosa, es mejor aceptar la realidad y poner esto en las manos de Dios. Y Dios va a iniciar su proceso de restauración y sanidad con nosotros. ¿Sí? Es natural luchar por lo que se ha perdido. Sin embargo, hay un momento en el que se debe aceptar la realidad, aunque duela. Como recuerdo que estábamos, mis hijos, estábamos en Veracruz, porque él falleció en Veracruz. Y estábamos ahí en la sala de una casa que nos habían prestado para pasar, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ahí. Y entonces estábamos orando y clamando. Yo decía, ten misericordia. Y yo me acordaba de Lázaro que había muerto. Y yo le decía, Padre, le decía, Padre, tu amigo al que amas te necesita. Te necesita, Jesús. Ven y levántalo y despiértalo del sueño. Porque mi esposo parecía que estaba dormido nada más. Le habían operado para drenar la sangre y le raparon su cabeza. Y como ya no tenía canas, se veía más joven, se veía fuerte, sí, de verdad, se veía joven. Se quitaron todo. Y yo decía, ay amor, qué guapo te ves muy bien, te ves joven. O sea, lo único que era despierta. Pero en ese momento nosotros decidimos aceptar la voluntad de Dios. Dijimos, Señor, si es posible, llorándole, si es posible, como el Señor te dijo, pasa de nosotros esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y soltamos. Entendimos que era el tiempo, que era el momento. Entonces, reconocer la realidad de ese momento, de que estás a punto de perder o que estás a punto de vivir una situación difícil, es el primer paso para la sanidad. Sí, porque estamos aquí para caminar en el proceso de una vida cristiana victoriosa. Y eso no significa que no tengamos que sufrir, ¿sí? Sino aprender de todo esto para seguir adelante cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Sí? El segundo punto es procesar el dolor y buscar a Dios. En este mismo versículo, David, en el versículo 16, así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Él estaba procesando su dolor con llanto. ¿Sabes? Si estás pasando una pérdida, mira, llora de verdad. Si estás pasando una situación difícil, llora, expón tus pensamientos, tus sentimientos delante de Dios. No te reprimas. Yo gritaba, yo hablaba yo decía, oh Señor, ten misericordia, ayúdame. Después que mi esposo falleció, no encontraba consuelo en ningún lado. Llegar a mi casa, que él no estuviera ahí, entrar a la recámara, pasar la noche, la primera noche sin él, sin que él estuviera durmiendo a mi lado, para mí fue lo más terrible. Despertar, que no estuviera, ver su ropa, ver sus zapatos, ver todo de él. Dios mío, solamente el Señor me dio la fortaleza. Y yo sé que a lo mejor tú dices, a mí me ha pasado algo similar. Mira, yo te puedo decir algo. Si tú encuentras al Señor en este proceso, yo sé que vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa. Pero es importante que te agarres del Señor con todo tu corazón, ¿sí? En este versículo vemos a David llorando, humillado delante de Dios. Esto muestra que no hay una vergüenza al expresar lo que sientes. Exprésalo, muéstralo. Para Dios no pasa nada. El Señor se conmueve con tu llanto. Él lloró cuando Lázaro murió. ¿Sí? La búsqueda de Dios en medio del dolor es crucial para recibir consuelo y dirección. Es crucial que tú llores delante de Dios y que le digas, ayúdame porque yo me estoy muriendo. Yo sí decía, Señor, me estoy muriendo. Yo ya no sé qué voy a hacer en la vida. Cuando nosotros dejamos el pastorado,
en el 2018, en noviembre del 2018, cuando dejamos el pastorado, pasamos cierto también proceso de duelo, porque entregamos la estafeta a mi hijo. Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? ¿Y ahora qué hago? Y decía, yo tengo fuerzas, todavía puedo hacer muchas cosas. Pero mi esposo había perdido su audición y yo tenía que estar con él. Entonces el Señor me dijo a mí, yo llorando ahí delante del Señor, el Señor me dijo, cuida a mi hijo, cuida a mi siervo, me dijo así. Y claro que yo lo cuidé por amor, porque lo amaba con toda mi alma y lo amo con todo mi corazón. Pero el Señor me dijo claramente, cuídalo. Y para mí eso era un ministerio, para mí era como ni todo. O sea, mi esposo se convirtió en ¿qué necesitas? ¿Qué te sirvo? ¿Qué hago? ¿A dónde vas? Yo voy contigo. No salgas, no cargues. No, cuando yo llegué aquí a Puebla y el pastor cargó mis maletas así con las dos, yo dije, ¿por qué? No te vayas. Yo decía, cuidado, espérate. Porque para mí fue muy impresionante, porque yo siempre cuidé a mi esposo de que no hiciera esfuerzos, porque él había tenido derrames en sus ojos, entonces no podía hacer esfuerzo. De verdad, yo no estaba acostumbrada a eso, yo estaba acostumbrada a cuidarlo. Y para mí fue muy fuerte esa situación. Y reconocer esto, llorar ante el Señor, ¿sí? Buscamos al Señor, debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Yo decía, ya no hay nada que yo pueda hacer, ya no hay nada que voy a hacer. Pero Dios siempre tiene propósitos de vida para nosotros, ¿ok? El dolor no es un signo de debilidad, sino una puerta abierta hacia el consuelo divino. El dolor es una puerta abierta para ver la fidelidad de Dios, para ver el consuelo de Dios, ¿sí? No dejes de orar, busca a Dios, busca su palabra, búscalo en la Escritura. Yo había comenzado a leer la Biblia, o más bien comencé a leer la Biblia el 1 de enero, o sea, acababa de sufrir la pérdida. El 1 de enero empecé a leer la Biblia y me había propuesto leer la Biblia en un año. Entonces empecé a leer, pero yo de verdad te lo digo, yo leía así con desesperación. Decía, háblame, por favor, háblame, porque me estoy muriendo, ¿sí? Y abría las Escrituras y leía. Y encontraba textos, versículos que hablaron a mi corazón. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 15, Dios le habló a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, porque yo estoy contigo y yo te protegeré. Pues decía, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo le hago? Y el Señor me dijo a mí, no temas, Cris, yo estoy contigo y yo te voy a proteger. Y eso fue, mira, eran llantos y decía, Padre, gracias, Padre, gracias. Y así leía, y muchos tengo marcados en mi Biblia fechas y momentos en donde yo le daba gracias a Dios porque Él me había hablado en su palabra. Y luego otra escritura que encontré en Jeremías, esa fue muy impactante para mí. Yo te la quiero mostrar porque está en Jeremías capítulo 31. Y lo tengo marcado ahí, la fecha fue 17 de abril del 2024, tenía unos meses de haber pasado esto, pero yo no encontraba consuelo. Y luego dice en el versículo 13b, convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Y decía, Señor, gracias, convertiré tu duelo en alegría, te consolaré y cambiaré tu aflicción en regocijo. Y luego en el versículo 16 dice, pero ahora esto dice el Señor, no llores más. Ay, su mecha, cuando yo leí, porque yo era llorar y leí eso, no llores más. Esto dice el Señor, no llores más porque te recompensaré, dice el Señor, ¿sí? Y luego en el versículo 17 dice, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Hay esperanza para tu futuro. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Yo decía, yo todavía tengo fuerzas, siento que voy a vivir más años, pero ¿qué voy a hacer sin Él? O sea, muchos años, y muchos años todavía tengo que vivir sin Él. ¿Cómo voy a vivir sin Él? ¿Cómo voy a vivir con esta situación? Y el Señor me dijo, hay una esperanza para tu futuro, dice el Señor. Y yo tomé esas palabras y yo tomaba todo, o sea, yo tomaba la palabra y decía, esto es mío. Por eso sí es importante que expongas lo que sientes, pero que también tú
busques al Señor en oración y que leas su palabra, que recibe de Él a través de su palabra, porque es la manera en que Dios se comunica contigo, ¿sí? Entonces, número 3, acepta lo inevitable y levántate. No te quedes atrapado en el dolor. Acepta lo inevitable y levántate. En estos versículos de 2 de Samuel, en el versículo dice, permítame, dice en el 20, el capítulo 12, versículo 20, 19 y 20, dice: cuando David vio que se susurraban entre sí, se dio cuenta de que había pasado, de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestó, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió la ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Y parece que hizo todo lo contrario, ¿verdad? A lo que a veces hacemos. ¿Sabes una cosa? Levántate. No te quedes encerrado. Busca ayuda. Busca quien te pueda ayudar. Busca consejería. Busca a alguien que te ayude y te acompañe en este proceso. No te quedes solo con el proceso, ¿sí? No te quedes solo en ese tiempo. Cuando David se dio cuenta que ya no había nada que hacer, se levantó. Dice: yo no me puedo quedar aquí. Hay un proceso que caminar, pero no puedes hacerlo solo. Yo te aconsejo que no hagas esto solo, porque a veces es más difícil. Y es muy difícil. Hay personas que ya pasaron por ahí, o hay personas que a lo mejor no pasaron, ¿verdad? Pero te pueden ayudar a través de la palabra, ¿sí? Así que busca ayuda. Yo busqué ayuda, ¿ok? Yo hablaba por teléfono. Yo decía: Cristi es mi pastora, mi consejera. Ella pasó por algo así. Y yo decía: Cristi, me estoy muriendo, me siento sola. Mis hijos, tengo 3 hijos varones, ya los 3 están casados. Tengo 5 nietos, ¿sí? 5 nietos hermosos y los amo demasiado, pero ellos tenían que vivir, o tienen que vivir la vida que les toca vivir, o sea, sus hijos, su familia. Yo tenía que aprender a caminar ahorita en este tiempo como me tocó vivir, porque así Dios quiso. Y ellos se iban a sus hogares, pero yo tenía que pasar tiempos a solas. Y yo decía: me estoy muriendo. Y sabes, Dios fue siempre estuvo conmigo. Entonces, acepta lo inevitable y levántate. David entendió que aunque no podía cambiar la realidad, sí podía confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no tenemos que entender lo que sucede, sino solamente confiar en Dios. Solamente tenemos que agarrarnos de Dios y decir: Señor, no entiendo lo que pasó, pero yo creo que tú eres bueno, y que tú eres fiel. Y eso fue lo que yo hice de verdad. Dije: no lo entiendo, me duele tanto, pero aún así tu fidelidad es grande sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi futuro. Entonces tomé la decisión de aceptar lo inevitable y levantarme. No significa que olvide. Yo no puedo olvidar a mi esposo. Mi esposo es el amor de mi vida y lo va a ser siempre, porque yo decidí en mi corazón. Yo dije: yo siempre voy a ser Gris Morales. Morales es mi esposo. Yo soy Griselda Estrada, pero yo dije: yo siempre voy a ser Gris Morales y voy a honrar tu nombre, voy a honrar tu apellido, amor, porque tú fuiste el mejor hombre en mi vida, mi esposo, mi amado. Esa fue mi decisión. Yo entiendo que otros deciden otra cosa, está bien, no hay pecado, no hay problema, pero yo decidí así, y levantarme y dar testimonio de la fidelidad de Dios, porque Dios es bueno. Entonces no significa olvidar, sino aceptar y avanzar en una esperanza, porque ahí es donde comienza la restauración. Levántate. Ya no te puedes quedar en medio del dolor, de la frustración, de lo que perdiste, de lo que ya no tienes, pero ahora tienes otras cosas buenas. Yo tengo a mis hijos, tengo a mis nietos, hay una iglesia hermosa, tengo amigos, tengo pastores, tengo muchas cosas que puedo agradecerle al Señor, decirle: Señor, gracias, porque has sido bueno conmigo.
Y tú también tienes cosas buenas a tu lado, tienes familia, tienes, no sé si tengas hijos, no sé qué, seguramente amigos, pastores y una iglesia que te cubre. Levántate porque es tiempo de seguir adelante, ¿sí? En cualquier tipo de pérdida llega un momento en que es necesario dejar atrás la tristeza y seguir adelante, dar el paso. Y por último, busca nuevas oportunidades y aférrate a la esperanza de la eternidad. Aférrate. David sabía, yo ya no voy a ir, él no va a venir a donde yo estoy, pero yo sí voy a ir a donde está él. Y yo sabía que ya no había nada que hacer. Yo ya no podía, yo siempre decía, es que yo ya no puedo hacer nada para que la situación cambie. Mi esposo ya se fue, ya está allá con el Señor, él está bien, ¿sí? Pero yo tengo que levantarme y tengo que aferrarme a la esperanza viva que ahora tengo en Cristo, ¿sí? Buscar la eternidad. Y yo en la mañana les decía, es que mi esposo falleció a los 65 años y yo tenía 55, él me llevaba 10 años. Entonces mi esposo, como era 10 años de diferencia de edad, pues yo siempre fui muy joven, ¿no? O sea, y decía, ay, qué joven, y ay, qué joven. Y mi esposo, ay, qué hermosa, qué bonita. Y siempre, de verdad, mi esposo sí era así, siempre como que chuleándome y todo, y me gusta así todo. Y yo dije, ay, mi esposo se fue a los 65, y si yo me muero a los 85, y cuando yo llegue allá, me va a decir, ¿y esta viejita quién es? Yo estaba así, hasta eso lloraba. Ay, es que ella no me va a reconocer. Ay, es que ella no me va. O sea, yo conozco la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia, pero mis pensamientos estaban revolucionados. ¿Me entiendes? Si ella no me va a querer, ¿no? Ya no me va a reconocer cuando yo vaya allá con él. Y eso era algo que me mortificaba y lloraba, ¿sí? Y como él no oía, y yo siempre estaba al pendiente, mi esposo no oía, entonces tuvo derrames en sus ojos y también lo operaron de sus ojos y todo. Y entonces yo siempre estaba pendiente, vente mi amor, por aquí, camínale, vamos, un escalón, y ya bajaba el escalón. Yo lo tenía de la mano y ya sabía que un apretón de manos mío era, ten cuidado, fíjate, ¿sí? Y así lo traía yo, para ahí y para acá, ¿no? Entonces yo decía, yo lloraba mucho, ¿sabes por qué? Porque yo decía, ay, mi esposo está en el cielo y no sabe hacia dónde ir y me necesita. Yo me lo imaginaba perdido ahí en el cielo, ¿no? Como pasa luego en las películas, como hacia dónde me voy. Y yo no estoy ahí para decirle hacia dónde. Y mira, era llanto. Y yo decía, es que él está solo allá. Pues que va a estar solo, está con el Señor, ¿no? Pero eso era una cosa que me atormentaba. Lloré meses por eso y lloraba y decía, Cristi, es que siento que mi esposo está solo. Y decía, no, Cristo, esposo, sí, pero eso es lo que yo siento. O sea, yo sé lo que sé aquí, pero lo que yo siento es otra cosa. Y ese es el problema, cuando estamos sintiendo algo, pero sabemos la palabra. Entonces tuve que decidir, no es así, es la palabra la verdad. Y empezar a creer, y empezar a caminar, y empezar a rendir todo delante del Señor. Y así empecé, y caminé, y tomé mi decisión, y sigo adelante. Me aferré a la esperanza. Aférrate a la esperanza. No sé qué estás pasando por alguna situación difícil. Si me quieren ayudar con el piano, no sé qué estás pasando. Si estás pasando por alguna pérdida, ¿sí? O si todavía te ha sido muy difícil pasar ese proceso. Si aún no sabes qué hacer o hacia dónde ir, yo te voy a decir algo, Dios está ahí contigo. Dios está para ti. Cuando perdemos a alguien o algo como o una situación, un trabajo, o has perdido un ser querido, o la salud, sentimos que el futuro se cierra. Y yo así sentía, ya no hay nada para mí. Ya no hay nada. Sí, a lo mejor tú estás diciendo, ya no hay nada que yo pueda hacer, ya no hay nada para mí, ya todo está perdido. Sin embargo, este pasaje nos muestra que hay un proceso de restauración. ¿Sabes? David
Dice que luego David consoló a Betsabé, su esposa, se acostó con ella, y entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y lo llamó Salomón, el futuro rey de Israel. Vino una consolación, y Dios quiere consolarte como lo está haciendo conmigo. No es que yo ya lo haya logrado, pero yo continúo en el proceso, creyéndole a Él, teniendo una esperanza, ¿sí? Aunque la pérdida pueda marcar el final de algo, también puede ser el comienzo de una nueva etapa llena de propósito. Y yo estoy empezando una nueva etapa en mi vida. Y yo así, ahora hago cosas que antes no podía hacer, porque mi esposo no se despegaba de mí, ni yo me despegaba de él. Como era difícil para él viajar, pues yo no podíamos viajar mucho. Ahora yo voy y vengo y entro y salgo. Y me encanta venir a Puebla, me encanta pasar momentos con Cristi. Me voy ahí al Cristo en Atlisco, que está tan bonito ese lugar, ¿no? Está tan hermoso. Y me voy ahí con ella unos días, una semana. He estado con Tabo y Liz. Me encanta estar aquí, recibir y levantarme. Es el inicio de una etapa llena de propósito. Dios aún tiene un propósito especial para tu vida. No se acabó todo. Y ahora lo entiendo. Sí, la pérdida es una parte inevitable de la vida, pero también es una oportunidad de ver la fidelidad de Dios y procesar el dolor y seguir adelante. Mira la fidelidad de Dios. Hay muchas cosas hermosas por las cuales agradecerle al Señor. Hay muchas cosas por las cuales tú puedes mirar y ver: Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Dios es bueno. Dios está presente en cada parte del proceso y nos ofrece consuelo y una esperanza y un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para tu vida, hay un nuevo comienzo. Yo estoy agradecida y estoy expectante. Ahora tengo un grupo de matrimonios jóvenes y les enseño, ¿no? Y yo les digo a los esposos: cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, manténgase juntos, porque tú no sabes en qué momento, ¿verdad?, las cosas cambian y te cambia la vida. Pero mantente unido. Les encanta enseñarles ahora, y veo algo diferente, veo un propósito en todo esto. Le agradezco a Dios que mi esposo está con él y que un día reuniré con él, ¿verdad? Espero que todavía le guste. Ay, yo digo que te guste, amor, por favor, Señor, mándame en mi mejor momento, ¿no? Y bueno, mientras estoy aquí en la tierra, yo viviré para cumplir los propósitos de Dios. Y yo espero que tú hagas lo mismo, que tu vida abrace los propósitos de Dios en medio de la pérdida. Abraza, abraza. Quiero que cierres tus ojos. Cerremos nuestros ojos y le digas al Señor: aquí está mi vida, Señor. Y estás pasando por una situación difícil en este momento, si estás pasando por una pérdida y no has podido superar esto, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Solamente quiero orar por ti. Si estás pasando por alguna situación, gracias. Si quieres ponerte de pie, estaría bien. Ponte de pie para que podamos orar. Y yo sé que Dios te va a ayudar y te va a sostener, porque Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno. Dios es fiel. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: no es que ya lo haya yo alcanzado, sino prosigo al blanco, al premio, a alcanzarlo. Y estamos en el proceso, estamos en el camino. Padre, tú conoces la vida de cada uno de los que están aquí. Tú sabes la situación que están pasando, Padre. Los momentos difíciles que seguramente están viviendo por las noches y al amanecer, Señor. Yo sé lo que es esto: sentir que ya no hay esperanza y que ya no hay un destino, que ya no hay un camino que se abra, porque pareciera que todo es oscuridad. Padre, yo te pido que tú les abraces. Padre, yo te pido que tú les consueles como lo hiciste conmigo. Que tú les digas que estás ahí con ellos y que no los dejarás.
Que tu palabra sea su sostén, Señor, como fue conmigo, como ha sido conmigo en todo este proceso. Yo entiendo lo que se vive, entiendo el dolor, entiendo, Señor, el que a veces sientes que ya no hay nada, que ya no funcionará nada, que ya no hay oportunidad de nada. Pero tú, Señor, nos das un propósito y un destino en medio de este dolor. Y yo te ruego que tú les consueles y les abraces, y que ellos sientan que no todo está perdido, que tu Santo Espíritu les llena y tu Santo Espíritu, Señor, está con ellos. Los pongo en tus manos, Padre, y yo creo que a partir de ahora ellos se levantan y toman una decisión de levantarse y de creerte, que son valientes, Señor, que a pesar de lo que viven, ellos dicen: yo te creo, Señor, y yo continúo adelante, yo sigo adelante, porque vale la pena, porque mi Señor lo merece, porque Cristo lo merece. Él dio todo por nosotros y nosotros también por Él. Gracias, Señor. Bendigo a esta iglesia maravillosa, esta iglesia hermosa. Los bendigo con todo mi corazón. Haz tu obra en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Les amo.